Hace 900 años surgió la orden religioso-militar más poderosa de la cristiandad. Tuvo vigencia durante 300 años y después fue perseguida, acosada, asediada. Sus integrantes, los caballeros de la Orden del Temple, y su gran maestre Jacques de Molay, fueron quemados en la hoguera, acusados de herejía. Hoy, en el pulso de la fe, la historia de los caballeros templarios, su inicio, su auge, su apogeo, su caída y la abolición por parte del Papa de lo que fuera la orden religioso-militar más importante de la cristiandad. Acompáñenos. Pues es un gusto saludarle como cada semana. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. La semana pasada hablamos sobre el juicio calumnioso, infame, contra Juana de Arco, Santa Juana de Arco, patrona de Francia y libertadora. Hoy hablaremos de otro juicio calumnioso, lleno de engaños, donde entran en contubernio un papa y un rey, el rey de Francia. Es la historia de los caballeros de la Orden del Temple. Sea usted bienvenido a este programa. Comencemos con esta nota introductoria al tema que nos habla sobre las historias, las leyendas, las historias de las leyendas, las leyendas de las historias y las leyendas de las leyendas que hay sobre los caballeros de esta orden. Para quitar todo lo fantasioso y centrarnos en este programa con seriedad en la verdadera historia de los caballeros templarios. En torno a los caballeros templarios existen la historia con narraciones veraces y la leyenda rodeada siempre de fantasías. Las leyendas del Temple corren desde su origen mítico que se remonta al mismísimo Jesucristo hasta su supervivencia y permanencia en nuestros días. Se ha afirmado sin sustento histórico que la orden fue una sociedad secreta poseedora de poderes emanados de tesoros hallados por los caballeros en el antiguo templo de Salomón, como el Arca de la Alianza o el Santo Grial. Entre las fantasías se encuentra muy difundida la que asevera que la Orden del Temple pudo sobrevivir en la masonería. Las leyendas en torno a los templarios han crecido en los últimos años con el surgimiento de sectas y de grupos esotéricos que, con el anhelo de tener arraigo histórico y raíces centenarias, se presumen herederos del Temple con pretensiones de posesión de conocimientos templarios de ocultismo que nada tienen que ver con la historia verídica de la fundación, crecimiento y disolución de lo que en verdad fue una orden de la Iglesia Católica, una orden militar observante de la fe que llegó a contar con estrategas militares al servicio de los cristianos peregrinos en Tierra Santa. Es verdad que hoy fascinan las catedrales góticas con sus vitrales de colores al temple, o el acero templado de las espadas utilizadas en las cruzadas, pero se ha olvidado la virtud de la templanza como medida ante el exceso, como lo indica la regla del Temple que dicta: porque de nuestra vida solo ves la corteza de fuera, pero no sabes de los fuertes mandamientos que se encuentran en el interior. La historia de los templarios no se encuentra entre subterráneos ocultos, pasadizos fantásticos ni en tesoros escondidos, sino en el surgimiento hace 900 años de las novedosas órdenes religioso-militares, de las que la primera fue la Orden del Hospital, fundada en el año 1099, y la segunda la Orden del Temple, fundada hacia el año 1120. Conozcamos una de las órdenes más poderosas de la cristiandad, que después de gloriosas batallas e innumerables triunfos contra los infieles, se encontrase al fin de sus días perseguida por el rey de Francia, Felipe el Hermoso, y disuelta por bula pontificia del Papa Clemente V, y que viese a su último gran maestre, Jacques de Molay, morir abrasado por el fuego de la hoguera.
peor que el peor de los infieles contra quienes él mismo peleara y venciera en favor de la cristiandad. Esto para comenzar, para profundizar en el tema, pues oiga, recibo con gran afecto a Héctor Velázquez Fernández, usted lo conoce ya, estuvo en este programa la semana pasada para hablar sobre Santa Juana de Arco. Héctor Velázquez Fernández es filósofo de la ciencia, es profesor en la Universidad Panamericana, en la Cátedra de Filosofía, y es un gran investigador que ha hecho muchas investigaciones en Inglaterra, particularmente con varios temas. Bienvenido, Héctor, muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, como siempre un placer estar contigo. El gusto es para mí. Gracias, Héctor. Oye, en el juicio, acusación, difamación, calumnias hacia Santa Juana de Arco, estuvo involucrado un rey, el de Francia. Así es. Y en el caso de los templarios, otro rey también de Francia. Así es. ¿Por qué Francia ha de ser así siempre como medio traidora, no? Cuando el ataque sarraceno contra Europa en la batalla de Lepanto, antes van los franceses y se alían con los sarracenos. Así es. ¿Qué le pasa a Francia o qué le pasaba? Bueno, hay que ser un poco comprensivos, que quien ha tenido un papel protagonista también es quien está sometido a los grandes errores, ¿no? Francia ha sido, en la historia de la cristiandad, en los primeros años del establecimiento fuerte de la cristiandad, que sería a partir del año 1000 en adelante, pues un protagonista en el establecimiento del cristianismo, en la difusión y en la defensa del cristianismo. Bueno, y quien es protagonista se exhibe o se expone también a cometer los grandes errores, ¿no? Y en ese sentido lo hemos visto con el caso la semana pasada de Santa Juana de Arco, y ahora un poco también lo veremos con los templarios, que está un poquito antes, ¿no? En la figura de Felipe el Hermoso, Exactamente. el rey de España. Exactamente. Primero, ¿cómo explicar que una orden religiosa de la Iglesia Católica, con el mensaje cristiano, ama a tus enemigos, perdona a quienes te hacen daño, si te ponen una mejilla, pon la otra, cómo comprender monjes, guerreros, armados, que viven en monasterios y que se dedican a la guerra? Claro. Bueno, lo primero para entrar a este tema, Roberto, yo creo que es salir un poco al paso de la injusticia histórica, de percepción histórica, con este tipo de movimientos, porque no son en ningún sentido cercanos a nuestra cultura, a nuestro modo de comprender el cristianismo, ya después del siglo XX y en el desarrollo del siglo XXI. Pareciera muy extraño a los oídos de un cristiano escuchar que hay órdenes religioso-militares o órdenes militares, ¿no? Monjes con espada. O monjes con espada. Quizá se nos viene un poco a la mente sobre todo la guerra santa de tipo islámica, ¿no? Que sería como el uso violento de la fe, y a veces podría con esa imagen cometerse una injusticia con los templarios. Hay que ponernos en el contexto. Estamos hablando de un momento en el cual la cristiandad, donde se ha configurado que los reyes son una especie de brazo apoyador de la fe, los reyes son el garante de la expansión de la fe, pues los reyes mismos tomaron, y en concreto Francia lideró la recuperación de los territorios de Tierra Santa que estaban en manos musulmanas. Y entonces ese gran triunfo de la cristiandad fue una especie de recuperación también, no solamente territorial, sino también de identidad, porque por un argumento más o menos sencillo sería, si los cristianos, todo el cristianismo se originó en Tierra Santa, donde estuvo viviendo Cristo, pues es natural que los cristianos estén al mando de esos territorios, ¿no? Entonces, ese gran triunfo de quitar a los musulmanes de Tierra Santa implicó para la cristiandad el primer asentamiento fuerte, potente, es decir, una especie de golpe de autoridad después de una expansión brutalmente exitosa del cristianismo. De la fe musulmana, que había llegado a dominar incluso los lugares santos, ¿no? O sea, todo el norte de Europa y una buena parte de lo que conocemos como Medio Oriente. Y entonces, esta idea hay que entenderla muy bien. El cristiano se siente validado ya estando de nuevo en la sede misma, en el corazón mismo de la cristiandad, que es Tierra Santa. Y entonces, después de esta gran empresa, que fue la primera cruzada, es decir, esta gran convocatoria que, avalada por el Papa,
se lleva de modo militar para quitar a los musulmanes de Tierra Santa, se establece en Jerusalén Un reino. un reino. Y ese reino ya no puede ocuparse de toda la vorágine que se veía venir, que es, si ya tenemos el control político, el control de poder sobre Tierra Santa, es natural que entonces toda la cristiandad se sienta atraída a venir en peregrinación. Y entonces ese reino que se establece en Jerusalén no puede encargarse de todo lo que tiene que ver con la logística de atender a todos los peregrinos, ¿no? Hay dos centros de peregrinaje que se van a hacer brutalmente famosos en Europa medieval. Uno va a ser Tierra Santa, otro será Santiago de Compostela. Pero Tierra Santa en particular, porque es la cuna, es el centro de la cristiandad. Y entonces la administración, la logística de administración de todas las visitas que van a venir de toda la cristiandad para cumplir con ese peregrinaje, va a traer como consecuencia que se necesite dejar instalado toda una especie de staff que atienda a toda esa gente que va a llegar, ¿no? Y que asegure que esos peregrinos que van allá buscando el lugar de la resurrección del Señor, el monte de la crucifixión, el Santo Sepulcro, el lugar de la Natividad, que no sean atacados por estos árabes musulmanes Y sarracenos. no solamente árabes sarracenos, sino también saltadores de caminos, también gente que abuse. Hay que ponerse un poquito en los zapatos de una persona en la transición del año 1100 o 1000 hacia adelante, pues una peregrinación de estas que puede llegar desde el norte de Francia, el norte de Alemania, desde Italia o desde el norte de África o del sur de España, bueno, pues son peregrinaciones que pueden durar años. Empieza por ser un cuerpo de policía. Es de una seguridad, especie, a ver, son como dos estrategias movimientos. militares. Son dos movimientos. Uno es aquel tipo de staff que se va a encargar del hospedaje, de la recepción de los peregrinos, que serán las órdenes hospitalarias. Los caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalén. Por ejemplo. A la sazón, Orden de Malta. Exactamente, ¿no? Que son los hospitalarios, ¿no? Los que harán esta especie de acogimiento. El hospitalario no solamente te da una posada, también te da una especie de acogimiento familiar. Es cristianos con cristianos, ¿no? Están recibiendo a los mismos, con el mismo corazón con el que ellos laten, pero desde la distancia. Entonces, o sea, hospitalario en su sentido amplio, no solamente el hospital para atender heridas, sino el hospedaje. Exactamente. Hospedaje en hospitales. Ajá. Bueno, hospital trae ese contexto, no solamente es el que se atiende para esto que tú dices, para curarles heridas, sino el que es acogido en una especie de contexto casi familiar, ¿no? El hospes o hospitis es aquel que es acogido, ¿no? Es el huésped es el acogido. Entonces, esas son las órdenes que se encargan de la protección o del acogimiento. Y están las militares, a las cuales pertenecen los templarios, que se van a fundar como una especie de equipo de protección de los peregrinos, protección y defensa, porque es hacia su seguridad, no solamente en la ruta ya cercana a Jerusalén, sino también en la salida desde Jerusalén a los sitios de los que proceden estas peregrinaciones y a la protección en el mismo lugar, ¿no? Entonces es una especie de equipo que, si nos ponemos en el contexto, en ese momento, digamos que el paradigma de la observación cristiana, de la observación de la cristiandad, es el monje. Es el que ha sido puesto en la iconografía, en la mentalidad del cristianismo en ese momento, como el modelo de observancia cristiana. Y entonces es natural que este equipo que va a ayudar al reino de Jerusalén, ahora en la recepción de toda la peregrinación que se viene y la defensa continuada de los lugares santos que se acaban de conquistar otra vez, bueno, pues es natural que tengan esta figura, una especie de equipo de élite, que la figura de élite en ese momento del cristianismo, pues se tenía en los monjes, ¿no? ¿Y los nobles? Y los nobles que se hacían pasar por los garantes de la fe, que los hay que no, ¿no? Para ser caballero templario deberías tener pureza de sangre, nobleza. Ahora, quítame una duda, Héctor. Si tú creas un cuerpo de seguridad como el que acabas de mencionar, este staff, y les das armamento y apoyo y economía y todo, corres el riesgo de que allá se vuelvan locos. Entonces, ¿qué tal si los haces monjes y los pasas por los 3 votos de castidad para no violar a nadie?
de obediencia para que no tomen su camino y de pobreza para que no roben y saqueen. ¿Lo relacionas? Absolutamente, Roberto. Repito, nuestra mentalidad contemporánea ya piensa diferente. O sea, hoy sabemos que no hay manera de poner candados del todo fiables, ¿no? Candados formales o candados disciplinarios que garanticen la buena acción de una persona. Es decir, eso depende absolutamente de la conducta particular de cada quien. Pero en ese entonces puede ser una manera de dar garantías, ¿no? Si voy a tener un staff que proteja, pues una garantía es que los hago monjes, ¿no? O se hace con una figura monacal, que son en ese momento el paradigma del cristiano, ¿no? Y establecen un compromiso con Dios. Con Dios, exactamente, lo has dicho muy bien, con Dios directamente, pero ¿quién es el, por decirlo así, el valedor directo de Dios en la tierra? El Papa. Entonces, el régimen de administración de los templarios depende directamente de Roma. Ajá. Y eso implica que tengan un régimen exclusivo de administración, de gestión, de recursos económicos, de recursos pues de administración propia y militar también. Entonces, ¿a quién le responden? Al Papa mismo. Entonces, tú tienes un equipo que, pues puesto en el papel, es de élite, se entiende que así se ha puesto, pero también puesto en el papel tiene sus riesgos, porque tienes independencia de gestión en todos los sentidos, ¿no? Quítame otra duda. Me imagino a un monjecito, Bernardo de Claraval, diciendo en Cluny, Sí. hay que ir a Jerusalén a rescatar los santos lugares, que quién sabe qué vayan a hacer allá los infieles con ellos, ¿no? Vamos. Y cuando voltea la cara, ve a todos los reyes de Europa con ejércitos diciéndole, vamos. Claro. Es decir, ¿fue realmente la respuesta a un sueño dorado de alguien, vamos a rescatar los santos lugares, o realmente fue una prevención de un inminente ataque sarraceno musulmán contra la Europa cristiana? Antes de que vengan, nosotros vamos y los detenemos allí. Y por eso tiene un éxito desde sus inicios con tal respuesta por parte de todos los estados de Europa. Sí, es muy importante lo que estás mencionando. También hay que tener en cuenta que estamos hablando del año 1100, 1119, cuando surgen los templarios, que tenía muy poquito tiempo de haberse pasado la transición del primer milenio. La visión milenarista fue muy importante porque hubo una serie de interpretaciones de pensamiento, de corrientes filosóficas, teológicas, etcétera, alrededor de que era muy probable que en la transición del año 1000, cuando iniciara el año 1000, pues iba a venir ya el juicio final. Ajá. Y entonces la cristiandad se habría acabado. Como no ocurre eso, entonces viene una especie de embate al futuro, pues, ¿no? Pues una especie de proyección hacia el futuro. Decir, bueno, no nos acabamos, despleguémonos, ¿no? Ajá. Entonces tiene que ver también que una figura tan importante, porque no era nada más un monje sin más, es una figura teológica de primerísimo nivel, San Bernardo de Claraval, tiene él en sus manos la reformación de toda la regla de San Benito. Y eso es muy importante porque fue la primera regla monacal que hubo, es decir, la primera regla específica de vida de aquellos que se convertirán en el modelo, lo que decíamos, de la cristiandad, los monjes. Entonces, la combinación de se viene saliendo del milenarismo, donde el cristianismo no se terminó, sino al contrario, parece traer un nuevo pulmón, ¿no? Un segundo aire. La combinación de que se han recuperado los lugares santos, la combinación de la reformación de la vida monacal por excelencia, que era la regla de San Benito, y San Bernardo la reformula, la vuelve a sus orígenes, la hace todavía más exigente. Bueno, pues eso se combina con la fundación de los caballeros, los pobres caballeros de Cristo, que se llamaban, del orden del Temple, ¿no? ¿Por qué templarios? Porque el reino, la sede del reino de Jerusalén estaba dentro de lo que fue una mezquita dentro de las instalaciones, digamos, del templo del rey Salomón. El rey se desplaza de ese sitio hacia un sitio diferente, que es lo que se llama la Torre de David, y les deja todas las instalaciones dentro del templo a esta nueva orden, que se convierte en la Orden del Templo o Orden de Templarios. Orden del Temple. Bueno, esto apenas empieza, ¿eh? Bueno, y otro punto, vamos a detenerlos allá en el territorio antes de que los tengamos aquí en Europa. Claro, hay que mantenerlos a En raya, la ¿no? Europa cristiana hay que detenerlos allá. Exacto. Vamos a ver otra nota. La parte histórica que nos habla sobre los orígenes, el surgimiento, algo de lo que ya nos decía Héctor Velázquez, por qué el nombre de Orden del Temple. Es decir, los inicios de esta orden militar, la Orden del Temple.
La vigencia de la Orden del Temple abarcó solamente 2 siglos, de 1118 a 1314, aunque a pesar de su breve existencia, los caballeros templarios han provocado en los últimos 900 años una gran fascinación que crece por la colección de leyendas que les rodea. La fundación de esta orden monástica militar se relaciona con San Bernardo de Claraval, quien dictará las pautas principales de la regla que regiría a los caballeros, normas que se basaban en la forma de vida benedictina, muy similar a la de la Orden del Císter. El 25 de diciembre de 1118, 7 cristianos acudieron a Balduino II, rey de Jerusalén, para ofrecerse a fundar una orden de monjes soldados. La orden se encargaría de proteger militarmente a los peregrinos que acudiesen a Tierra Santa, junto con los caballeros hospitalarios que ya ofrecían albergues y hospitales. El rey les concedió un lugar sobre las ruinas y los alrededores del Templo de Salomón, donde permanecieron por 9 años, durante los que se les sumaron 2 caballeros más. Inicialmente se llamó Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, luego Orden de los Caballeros del Templo de Salomón y finalmente Orden del Temple o Caballeros Templarios, cuando en el año 1128 el Papa Honorio II reconoció a la Orden del Temple y a sus 9 fundadores. Poco se sabe sobre lo que los 9 caballeros iniciadores hicieron durante su estancia de 9 años en las ruinas del templo, pues nadie podía entrar o salir sin su consentimiento, además de que durante ese tiempo ellos nunca salieron a cumplir su misión consistente en proteger peregrinos y combatir al enemigo. En principio dedicaron su tiempo a rezar, meditar y vivir bajo la regla aprobada. Pero hay historiadores que suponen que se dedicaron a excavar la zona en busca de reliquias sagradas. A partir de ello, se cree que algunas de las reliquias les revelaría un conocimiento oculto que les ayudó a convertirse en la fuerza económica y militar más poderosa de la cristiandad. Si acaso encontraron el Arca de la Alianza, o el cáliz sagrado, o la lanza de Longinos, eso no lo sabe nadie. De lo que sí se tiene certeza es de que conservaron durante siglos la sábana santa, la tela que cubriera el cuerpo del Señor en el sepulcro y la que traspasara justo al momento de su resurrección. Esta tela hoy se venera en la Catedral de Turín. Esos son los inicios de la Orden del Temple, o los pobres caballeros de Cristo, o los caballeros templarios. Voy a hacer una pausa, regreso con su apogeo, su gran crecimiento, cómo es que llegaron a constituirse en la estructura militar más poderosa de su tiempo, incluso más poderosa que toda Francia, más poderoso que todo el ejército francés, con estamentos militares impresionantes, con flotas navales. Bueno, ¿cómo es que llegaron a este gran apogeo y a un gran poderío económico también? Y después regreso para hablar sobre su caída, su persecución, el juicio calumnioso de herejía y el final del último. Lo digo con énfasis, el último gran maestre de la Orden del Temple, Jacques de Molay. ¿Y por qué lo digo con énfasis? Porque hay falsas pretensiones de resurgimientos de la Orden y hay quienes se presentan como un gran maestre. No es así. Vuelvo con esto y con más. Y continuamos con más de El Pulso de la Fe. Hoy estamos hablando sobre la Orden del Temple, los Caballeros Templarios. Estoy platicando con Héctor Velázquez Fernández, él es filósofo de la ciencia. Él nos está poniendo luz en esto. Hablemos ahora del apogeo, el crecimiento de la Orden del Temple. ¿Cómo es que estos monjes militares, monjes guerreros, caballeros, con los 3 votos de la Orden de San Benito, pobreza, castidad y obediencia, llegaron a tener una fortuna, incluso llegaron a ser banqueros?
y cómo es que llegaron a tener el poderío más militar de la cristiandad de su tiempo. Ese es el apogeo de la Orden del Temple. La organización de la Orden del Temple marcó en gran medida su propia historia. El Gran Maestre, el cargo de mayor importancia en la Orden, aunque dependía directamente del Papa, tomaba decisiones militares y diplomáticas propias. No obstante, dependía del capítulo general de la Orden para decisiones fundamentales. En sus 2 siglos de existencia, la estructura religioso-militar más poderosa de la cristiandad tuvo a 23 grandes maestres, desde el primero, Hugo de Payens, hasta el último, Jacques de Molay, quien muriera sentenciado a la hoguera. La orden amasó una gran fortuna a causa de sus conquistas en Tierra Santa, así como procedentes de las donaciones del papado, de nobles y de reyes. Muchas de las donaciones procedían de reyes y príncipes que querían gozar del privilegio de ser enterrados como templarios. Así rápidamente se extendió la costumbre de heredar todos los bienes a los caballeros del Temple o a los caballeros del hospital luego de morir. La Orden del Temple se convirtió en breve en una auténtica potencia financiera que gozaba de exención de impuestos y de diezmo, por lo que además de sus impresionantes estamentos militares, se convirtió en la organización más fiable que pudo encontrar la nobleza medieval. Muchos de los nobles les confiaron a los templarios sus fortunas para su protección. Pero los caballeros templarios también resultaron ser idóneos para transportar el dinero entre Oriente y Occidente gracias a su poderío militar terrestre y naval. Así, la monarquía francesa encomendó durante muchos años las labores de tesorería y contabilidad a la orden. La Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, que inició su razón de ser bajo unos ideales marcados por la humildad y pobreza, se vio en poco tiempo convertida en una entidad que practicaba el servicio de banca, tal y como se le conoce ahora. En efecto, los templarios fueron los primeros banqueros de la historia, creando lo que en la actualidad son los cheques de viajero, puesto que utilizaban documentos que debían ser pagados al portador al ser presentados en clave en cualquier encomienda templaria del mundo. Todo esto le dio a los caballeros templarios el inmenso poder que alcanzaron, pero fue también, paradójicamente, lo mismo que más tarde los hundiría en la peor persecución protagonizada por un rey que se supo aprovechar de la debilidad de un papa. Por esto es que la Orden del Temple y los caballeros templarios siempre constituyen una historia fascinante. ¿Cómo es que monjes con voto de pobreza llegaron a tener tal riqueza? ¿Cómo es que una orden religiosa de la Iglesia Católica, en la que hay un mandamiento muy claro que es no matarás, llegaron a tener la estructura militar más poderosa de la cristiandad? Por eso es que fascina, además de otras cosas. Héctor, son los primeros banqueros, inventan el cheque, ¿no? Así es. Dame tu dinero y yo te lo entrego allá. Exactamente, las órdenes de pago. Bueno, a ver, otra vez hay que ponernos un poquito en ese contexto. Ya que están instalados, ya que están desarrollados, ya que tienen una estructura en la cual confía completamente el Papa como una especie de los soldados de la Iglesia, los soldados de Cristo, los soldados de la cristiandad, los que garantizarán el paso franco hasta los lugares santos de ida y venida. Bueno, pues ya que están hechos así, empiezan a venir las primeras consecuencias, ¿no? Que es lo que tú decías, el poder económico, porque ellos tenían no solamente la capacidad de régimen libre de administración, no tenían que rendirle cuentas al rey, no tenían que rendirle cuentas más que al Papa, pero tenían una especie de régimen libre, lo que decíamos. Oye, además, ¿cuál rey? Si la orden estaba constituida por franceses, ingleses, alemanes, italianos, españoles, ¿no? O sea, esta es mi nacionalidad. Exactamente. Pero yo le debo obediencia a mi gran maestre y al Papa. Claro, el gran maestre que hace la figura, hace la cabeza, pero en general todos a Cristo vía el Papa, ¿no? Que es como la mística. Eso es muy importante entender, la mística que rodea a una institución como esta,
porque todo viene junto, viene el ideal de estoy peleando, que es lo que decíamos cuando hablamos de Santa Juana de Arco, el ideal que viene en la figura medieval de estoy peleando por mi Dios, estoy peleando por mi rey o por mi papa, ¿no? Y por mi dama en el caso de los nobles militares, pero en el caso de los monjes, pues fundamentalmente por la iglesia y en ese sentido es la mística que tiene que traducirse en símbolos, se traduce en vestimenta, se traduce en actitudes, se traduce en disciplina, de tal modo que se va cerrando a lo que decíamos hace un momento, a una élite. Hay que entender que llegan a tener 20.000 miembros, o sea, no es fácil una cristiandad del siglo XI que haya 20.000 miembros en una orden como esta. No todos ellos caballeros, más o menos el 10% serían ordenados caballeros, sino todos tenían, digamos, la misión de blandir las armas, porque obviamente al ser caballeros, los que lo eran, tienen a su vez una serie de escuderos y gente que administra su manutención, etcétera, etcétera. Entonces se va extendiendo el espectro de modo de pertenencia a la Orden del Temple. Pero lo que decíamos es que tenían ellos de capacidad de administración, pero también de recaudación independiente de recursos. Ellos pueden recibir donaciones de diferentes reinos, como lo han mencionado, de España, de Alemania, de Inglaterra, de Francia, y eso va haciendo un fondo cada vez más de caudales, que ellos van administrando y van permitiéndoles, pues de alguna manera tener uso propio casi de moneda propia, ¿no? Que es este instrumento que crean de los pagarés, ¿no? Para poder hacerse de más armas o para poder comprar un nuevo castillo donde poder vivir en la trayectoria de las peregrinaciones hacia Tierra Santa, etcétera, etcétera. Es decir, las propiedades que fueron teniendo se fueron multiplicando, no solamente por donaciones, también por compras, y todo esto fue creando una estructura monetaria que era desconocida para la cristiandad, ¿no? Porque estos, digamos, que iban a su aire, ¿no? En el caso de los dineros y en el caso de las armas y en el caso de la disciplina. Entonces el auge se fue dando de tal manera que, claro, en 200 años, 150 años, pues imagínate cómo estaba México hace 250 años, lo vemos ahora, no se parece nada. Pues era de esperar que después de casi 300 años de la fundación, ya hacia 1300 ya no fuera lo mismo que el espíritu fundacional con el que fue creado. La regla que ellos seguían al inicio era la agustina. Y fue con Bernardo de Claraval que, por influencia de él en un concilio que hubo, se decretó que absorbieran o que observaran más bien la regla de San Benito. Entonces, que fue todavía, en su origen, todavía más exigente. Pero al final, pues eso, vamos, va cambiando la cristiandad, está empezando la plenitud propia de la Edad Media, ya está un poquito anunciándose los 1400, que serán el inicio del Renacimiento, el inicio de la nueva manera de concebir al hombre mismo, a la cristiandad, y entonces ya estos movimientos parecen ya no encajar del todo, parecen de alguna manera estorbar los intereses de quienes empiezan a hacer cabeza en el nuevo modelo cristiano, ¿no? Y a esto se suma la fatalidad, si queremos pensar en ella, la envidia de un rey, la necesidad de tener recursos económicos del rey de Francia para su incursión, su guerra con Inglaterra. Así es. Se suma la falsedad, la calumnia, la mentira, el engaño. Entra el demonio, ¿no? También. Y viene la caída. Pero una caída espantosa, porque una cosa es disolver una orden que está desprestigiada, que ya hablaremos de la bula Vox Clemensi, pero otra cosa es acusar a estos hombres de herejía. Usted ha visto esa figura fascinante de un caballero frente a su escudo, su espada, su casco, toda la noche en una velada de oración. O sea, de pronto decir que estos hombres eran herejes es una calumnia, la más cruel, la más grande. Vamos a empezar ahora con este tema, la caída de la Orden del Temple, su decadencia, su persecución, su extinción por parte de un papa y del rey de Francia. Hacia 1273 la situación en Tierra Santa atravesaba por su peor momento para la cristiandad y para las órdenes militares, por lo que el último gran maestre templario, Jacques de Molay, guerrero valeroso pero con escasas cualidades políticas, estimó que el Temple podría tener continuidad si trasladaba su sede a Francia,
donde la orden tenía extensas posesiones y donde residía un buen número de caballeros. La orden despertó recelos en el rey Felipe IV, quien sabía que el poderío militar y económico de los templarios era mayor que el de toda Francia. Mientras las naciones europeas veían hundirse sus negocios con la pérdida de Tierra Santa, la orden, en cambio, gracias a sus grandes posesiones, no sufría los efectos de la crisis económica. Pronto, el rey Felipe el Hermoso se encontró con grandes deudas económicas contraídas con la Orden del Temple, que además constituía una especie de ejército privado dentro de la nación francesa. El gran maestre Jacques de Molay, como la mayoría de los valerosos caballeros, no sospechó nada cuando en 1305 Felipe IV empezó a poner en práctica un plan para desmantelar a la orden, arrestando a antiguos templarios para extraerles, bajo tortura, confesiones que utilizaría para difamar a la orden. El 13 de octubre de 1307 las tropas del rey cercaron la sede de los templarios en París, quienes no se resistieron respetando el antiguo pacto de no levantar la espada contra naciones cristianas. Los esbirros y sicarios de Felipe el Hermoso torturaron en París a 138 templarios ancianos con terrible saña, de quienes 135 confesaron los crímenes que pretendían escuchar sus inquisidores. Los otros 3 murieron antes de que se les lograse arrancar confesión alguna. Las torturas se llevaron a extremos infames contra templarios ancianos y convalecientes de las heridas de Tierra Santa. El Papa Clemente V veía con horror lo que sucedía contra una orden religiosa de la Iglesia e intentó salvarlos a través de la bula Pastoralis Preeminente del año 1307, en la que se había ordenado por parte del Papa la captura de los templarios, por lo que Felipe IV tuvo que entregárselos al Papa. Pero el 22 de marzo de 1312, el rey francés se presentó a las puertas de Roma con todo su ejército. El Papa, temeroso, disolvió la Orden del Temple con la bula Vox Clamantis del 22 de marzo del mismo año 1312. Derrotado en su empeño final de salvar a los templarios, el Papa se vengó del rey francés con la bula Ad Providam Christi, en la que ordenaba repartir los bienes del Temple a la Orden del Hospital. El 18 de marzo de 1314 murió en la hoguera Jacques de Molay con otros 3 caballeros. El último gran maestre de la Orden del Temple, antes de morir, emplazó al Tribunal de Dios al rey Felipe IV y al Papa Clemente V, quienes murieron ese mismo año. La caída de los caballeros templarios. Hago una pausa, regreso. Vamos a platicar ahora sobre este juicio contra ellos, acusados de herejía. La sentencia, morir quemados en la hoguera. Hablemos también sobre las últimas palabras de Jacques de Molay, una maldición que se cumple, porque ese mismo año, bueno, antes de que pasara un año, mueren el Papa y el rey de Francia, Felipe el Hermoso, los persecutores de los caballeros. Y esto, claro, ha dado más carnita a muchas leyendas. Regreso también para presentarle, gracias a la televisión, una iglesia de los caballeros templarios que está en Londres, Inglaterra. Ahí hay una estación del Underground, el metro, que ¿sabe cómo se llama? La estación Temple. El Temple. Bueno, con esto y con más. Y continuamos hoy en el Pulso de la Fe. Estamos hablando sobre la Orden del Temple, los Caballeros Templarios, con la presencia siempre muy sabia y grata de Héctor Velázquez Fernández, filósofo de la ciencia, catedrático en la Universidad Panamericana e investigador. Hablemos ahora sobre el proceso, pero antes asómbrese. Mire, gracias a la televisión, usted va a ver enseguida, fíjate, Héctor, los documentos del juicio. Los pergaminos.
todos los relatos sobre ese juicio infame que se hizo contra ellos. Y después de esto hablemos sobre la persecución a los templarios. Así que antes la nota sobre el proceso jurídico contra ellos. Los templarios y su historia. En torno a las vicisitudes de esta orden de caballería, la realidad se ha entrelazado a menudo con la fantasía, y la polvadera de los siglos ha creado secretos e intrigas, tejiendo una trama de misterio que ha inspirado historias y leyendas. Para restituir las vicisitudes de la Orden del Temple al rigor histórico, el Archivo Secreto Vaticano publicó la prestigiosa obra Procesus contra Templarios, una nueva y exclusiva edición crítica de las actas de la encuesta pontificia de Poitiers de 1308, conservadas en el archivo. La obra forma parte de una colección de textos preciosos y raros que el archivo publica desde el 2000. Este es el tercer número dedicado a los templarios, ya sea porque el interés histórico en torno a estos caballeros ha aumentado en los últimos años, bien porque merecía una edición completa de los textos del proceso. La obra tiene la finalidad de recaudar fondos mediante su venta para la restauración de documentos más deteriorados del Archivo Vaticano. El valor principal de la publicación, impresa en 799 ejemplares numerados, reside en la fiel reproducción en facsímil de los documentos originales, un instrumento utilísimo para los historiadores, y en los textos críticos que contribuyen a esclarecer los acontecimientos que llevaron al pontífice a absolver a los templarios de las acusaciones de herejía, aunque suprimiendo la orden. Esta decisión había madurado en un clima de fuerte enfrentamiento político con el rey de Francia, Felipe el Hermoso, y embarcado en una costosísima guerra contra Inglaterra, y sometido por ello a enormes problemas financieros que las arcas del Temple habrían podido solucionar de nuevo. El soberano, dispuesto a todo para apoderarse de los recursos de la orden, puso en marcha una estrategia de descrédito que en el caso de los templarios se tradujo en una acusación de herejía. La verdad es aquella de la que hablan los textos. Hemos preparado una edición crítica más segura que por primera vez cruza textos que sin embargo ya se habían editado. No hay nada inédito, solo un estudio más profundo y una edición más segura. En cuanto a los problemas históricos y jurídicos del proceso, es necesario dirigirse siempre a la bula de Clemente V, Vox in Excelso, de 1312, que cerró el problema de los templarios en el Concilio de Viena. Según recordamos, conforme a lo que sabemos, la última palabra la pronunció Clemente V en la bula Vox in Excelso, en que se disuelve la orden porque ya estaba gravemente desacreditada ante la opinión pública y sus bienes se transfirieron a los hospitalarios de San Juan en Jerusalén. El Papa, con un acto que se apoya en su autoridad apostólica, disuelve la orden, aunque sostiene que canónicamente, o mejor jurídicamente, esto no es una sentencia de culpabilidad de herejía, porque no se encontraban ante un verdadero proceso en el auténtico sentido de la palabra, con una alegación de acusación y una alegación de defensa. El Concilio de Viena prefirió cerrar la cuestión lo antes posible porque el escándalo era demasiado grande y por ello reconoce al Papa la autoridad para disolver esta orden como se había disuelto tantas otras. ¿Qué tal, Héctor? Ahí está abierto para todos los estudiosos en la Biblioteca Vaticana los pergaminos de todo el proceso contra los templarios. Así es, que estuvieron perdidos durante mucho tiempo y se recuperaron en los años 80, ¿no? Y por eso se estudiaron y se pudieron poner a disposición de los investigadores. ¿Cómo fue el final? Bueno, muy triste, como tú decías, en este tipo de movimientos, lo vimos con Santa Juana de Arco. La herramienta más importante siempre es el desprestigio moral, sobre todo porque desprestigiar una institución o una persona moralmente le quita elementos de defensa, le quita reconocimiento público, le quita autoridad. No por algo la calumnia es una de las grandes herramientas para destruir a una persona y además es muy difícil de resarcir. Y entonces con ellos ocurrió una cosa semejante. Ya hacia 1300, todo el poder que habíamos dicho, que habían acumulado, la autoridad moral, quizá muy fincada ya al final en la observación más externa de ritos y de símbolos que en la necesidad o en la utilidad propia, pues porque ya habían sido recuperados los territorios de Tierra Santa por los musulmanes una y otra vez, y ya estábamos en la Séptima Cruzada, es decir, la expansión musulmana no había sido frenada por esta irrupción de órdenes militares. Entonces ya era un momento donde se podía uno preguntar qué utilidad tiene un movimiento como este
sobre todo Francia, ¿no? Y sobre todo el Papa en ese momento, que era de hechura francesa, de apoyo francés, pues se preguntan, bueno, yo Francia que estoy hiperendeudada, ¿no? Que el rey en ese momento había pedido un préstamo para pagar las incursiones que había hecho para una de las últimas cruzadas, etcétera, etcétera. Entonces encuentra un contexto muy difícil donde dice, bueno, pues el dinero de esta gente me viene bien, ¿no? Entonces, ¿qué tal? El dinero de los templarios. Claro, ¿qué tal que, y las propiedades y las posesiones y los lugares y tal, ¿no? Y las armas. Y las armas y la disciplina y tal. Y un poquito lo que diríamos hoy, él le dio una especie de visión expropiatoria, ¿por qué no los expropiamos y nos quedamos con todo esto? Pero para eso, en esos momentos, la única ruta era la disolución de la orden, ¿no? O sea, no habría sido fácil para el rey despojar a una orden religiosa. Así es. Entonces opta por la calumnia. Son herejes. Hay un pretexto, que es que él propone la fusión en una sola, a un solo mando, de toda la cantidad de órdenes militares que ya se habían ido apareciendo, unas más pequeñas que otras, la principal fue los templarios. Entonces, en un solo mando, órdenes hospitalarias y órdenes militares, todo junto. Y entonces el último gran maestre, que tú ya habías comentado, se niega. Dice, bueno, no, tenemos un régimen de 200 años, tenemos una serie de principios que no pueden homologarnos con otras instituciones. Y entonces, ese es el pretexto, el Papa llama a cuentas al gran maestre, él se niega, en Poitiers se entrevistan, él se niega, y ese es el pretexto para sellar la suerte de la orden. Entonces se les ataca en dos grandes rubros, ¿no? Que es la fidelidad, se les ataca de herejes y de renegadores de Cristo, de la Iglesia, en secreto, ¿no? Y se les ataca de homosexualidad, de sodomía, etcétera, por el lado de la virilidad. Y entonces, esos dos componentes, si tú pones en entredicho esos dos componentes, pues no tienes absolutamente ningún propósito ya de existencia. Entonces, en el juicio que se les arma por esas dos cuestiones, ¿no? Se les inventa una serie de aparentes ritos privados, de una especie de doble simbología de los ritos cristianos que ellos usaban, de la cruz en el hombro izquierdo, de la capa, de las fórmulas para ser nombrado caballero, pero con una especie de segunda intención de renegación de Cristo, de escupir al crucifijo, de pisarlo, hacer una serie de 3 negaciones, etcétera, 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 toda esa simbología. De ahí la leyenda de que viene la masonería. La masonería, hay que entenderlo también, un movimiento ya más de la Ilustración, ya más con la intención de mostrar que lo religioso tiene un trasfondo en última instancia racional, que no necesitamos la creencia religiosa, va a intentar siempre retraer hasta los pasados más simbólicos su origen. Sus orígenes. ¿No? Entonces, claro. vamos, el primer masón se ha dicho en esta simbología tan rocambolesca, ¿no? Legendaria de leyenda, que sí. tienen la masonería, pues Adán fue el primer masón, ¿no? Y de ahí para adelante. Entonces, no es de extrañar que también la figura de los templarios se haya tenido como un modelo aparente por la estructura también de pensamiento. El maestre es el que te inicia también, es el que tiene la sabiduría propia ya completa. Entonces, también tiene esta idea la masonería de haberlo recogido. Pero mira cómo la masonería toma también copia mucho de estos rituales, incluso en algunas logias se le llama gran maestre, ¿no? al principal. Sí. Ahora, en un minuto, Héctor, con todo, prevalece 1000 años después del origen de esta orden, 700 años después de su disolución, prevalece en la humanidad la idea de que un caballero es fiel a los más altos ideales. Así es. Y que está dispuesto a ofrecer su propia vida con tal de que viva el otro. Que la idea de nobleza, ¿no? Sí. La idea de nobleza, sí. Sí. Miguel de Cervantes Saavedra hace este relato simpático, ¿no? Del valeroso caballero de la triste figura. Quijote, de la triste figura, con Sí. su caballo flaco, ¿no? Pero tiene su mente es lúcida y siempre tiene el principio de amor, fidelidad, observancia, justicia, verdad, por sobre todas las cosas. Exactamente. Es la figura del caballero. Que queda por encima de toda la cuestión particular o anecdótica de la vida cotidiana. Siempre es el que detenta los ideales, ¿no? Sí. En el que descansan los ideales. Al final, el Papa, cediendo a presiones del rey de Francia, fíjate que hay un dato interesante que es importante, sobre todo en el campo jurídico, que es tan delicado en la vida de la Iglesia, el campo jurídico. Ha costado mucho todo el entramado jurídico, tiene siglos de
de antecedentes jurídicos, él diluye la orden, pero Ajá. no la condena. Ajá. Entonces es muy importante porque es una especie de manera de poner él lo que se conoció después que era su propia opinión. Es decir, no hay acusación de herejía en la bula Vox Clementis. Exactamente, o sea, lo que hay es un decreto de, si lo queremos decir así, de su inutilidad ya práctica Sí. en ese momento, ¿no? Muchas gracias, Héctor. Al contrario. Yo cierro con una frase, un adagio romano antiguo. La corrupción de lo mejor Que es lo peor. es lo peor. Así es. Gracias, Héctor. Muchas gracias. Un gusto. Vámonos hasta Londres para que conozca la iglesia de los Caballeros Templarios en esa ciudad. La iglesia del Temple en la ciudad de Londres, entre Fleet Street y el río Támesis, es de finales del siglo XII. La edificaron los caballeros templarios para que fuese su sede en Inglaterra. Antes de la edificación de esta iglesia, los caballeros templarios de Londres se reunían en High Holborn, en un sitio que había establecido el gran maestre Hugo de Payens, donde estuvo enclavado un antiguo templo romano pagano en la localidad llamada anteriormente Londinium. Pero para el año 1160 el lugar les resultó pequeño y adquirieron el sitio actual. Acorde con las tradiciones de la orden, la nave de esta iglesia es de trazo circular inspirado en la rotonda del Anástasis de la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén. Mide 16.76 metros de diámetro y está rodeada de columnas de mármol Purbeck. Fue consagrada el 10 de febrero de 1185 por Heraclius, el patriarca de Jerusalén, con la presencia del rey de Inglaterra, Enrique II. El edificio de la iglesia agrupa dos secciones separadas, la sección original de la nave llamada Round Church y una sección rectangular construida aproximadamente medio siglo después llamada Chancel. Además de la iglesia, el conjunto originalmente contenía residencias, instalaciones de entrenamiento militar y terrenos de recreo para los monjes guerreros y los novicios. En el suelo de la iglesia, a manera de cripta, se puede apreciar un conjunto de 9 tumbas con hermosas e impactantes efigies en mármol de caballeros templarios. Tras la disolución de la Orden del Temple en 1307, el rey Eduardo II entregó la iglesia a los caballeros hospitalarios, quienes la alquilaron a 2 colegios de abogados. Uno se instaló en la capilla de los caballeros, el otro en el monasterio, y ambos compartieron el uso de la iglesia redonda. Durante la Segunda Guerra Mundial, el conjunto resultó muy dañado y se restauró en su mayor parte. Para llegar a esta iglesia del Temple en Londres puede usarse el Underground y para en la estación Temple. La iglesia de los Caballeros Templarios ahí en Londres. Con eso terminamos. Lo que me resta es enviarle un abrazo por la televisión, agradecerle mucho el favor de su atención y desearle que Dios le guarde y le bendiga. Feliz fin de semana. Gracias. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et hoc nunc usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.